Posto a tus pies, te rindo mi ser, Santo Dios. Shalom, shalom, amados hermanos. Que el Señor, el Dios Todopoderoso, me les bendiga grandemente. Amados hermanos, hoy traemos un tema maravilloso. Todos son importantes, pero este tema es la gran herencia suprema del redimido, de los santos. El tema de los 7 arrebatamientos. Que el Señor le bendiga desde Suiza a esos hermanos. Dios bendiga de Venezuela a esos hermanos, de donde nos sintonizan. Amados, Puerto Rico, Italia, España, Estados Unidos. Que el Señor le bendiga grandemente. Bendecimos a Dios Todopoderoso. Que Dios bendiga a Carlos Vargas. Buenas tardes. Dios te le bendiga. Desde Colombia. ¡Wow! ¡Cuánta gente bella de Colombia tengo yo! Alabado sea Dios. Steven. Gloria a Dios. ¿De dónde nos sintonizan, amados? Los bombillos, por favor. Gracias. Desde Colombia, Carlos, ¿quién más? En breves comenzamos, amado. Por favor, diga de dónde nos sintoniza, amado, para saludarle de aquí de República Dominicana con el servidor Joan Acosta. Gloria a Dios. Por favor, vaya buscando su Biblia, un papel y nota que vamos a estudiar, analizar a la luz de la Torá, a la luz de la Biblia, a la luz de la Taná. Amados hermanos, aquí tengo la Torá, atrás tengo la Taná. Esto es un estudio, amado, no jesuita, no de católico, adventista, testigo de Jehová, sino conforme a la Torá, conforme a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Gloria a Dios. Antonio Figueroa, Antonio, Paraguay. Oh, qué lindo. Dios te bendiga. Alessandra, desde República Dominicana. Wow. Somos de aquí, de República Dominicana, Los Corales, Santo Domingo. Que el Señor bendiga a toda esa gente preciosa que se están conectando de una manera especial, amado. Sea una columna de apoyo, compartiendo esta enseñanza que vamos a dar a la luz de la Torá, a la luz de la Biblia. Gloria a Dios. Busca su Biblia en el libro de Apocalipsis. Amado, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis significa revelación final. Apóstol Juan escribe el libro, amado, una revelación que tuvo por medio de Yeshua y que Dios le dio a manifestar para sus siervos lo que debe suceder pronto. Este se escribió en el año 90 y 96 aproximadamente, amados hermanos, el libro de Apocalipsis. Y quiero leer verso 9, verso 10, 11 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10 al 11. Dice lo siguiente, amado. Mire qué interesante. Yo estaba en el Espíritu, hablando el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu, en el Rúa, el Espíritu Santo.
Dice, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, como de chofar, y que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a 7 iglesias que están en Asia. Estaban en la isla Pasmo cuando el apóstol Juan tuvo esta revelación. Dice que están en Asia: Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amados, el tema de hoy es los 7 arrebatamientos a la luz de la Torá. Pero comencé hablando de este verso bíblico porque Juan estaba en el espíritu cuando escuchó la voz como de trompeta, chofar. Y el Señor le dice, sube acá, el Kirio, el Adonai, el amo, el dueño. Le dice, sube acá, con una voz de trompeta. Esa misma voz la usa el apóstol Pablo para mencionar chofar. Pero en estas 7 iglesias, amados, que estaban descuidadas, era la iglesia de Efeso, la iglesia que estaba preocupada. Una iglesia, amado, que surgían muchos falsos apóstoles. La iglesia de Esmirna, esta iglesia era perseguida en esos tiempos. Pérgamo, la iglesia descuidada. Amado, una iglesia estaba muy descuidada de los asuntos del Señor. Tiatira, la iglesia inteligente. Y Sardis, la iglesia sin poder. Filadelfia, la iglesia perseverante, fiel. Y la iglesia, la Odisea, la iglesia indiferente. ¿Por qué mencioné la iglesia preocupada, perseguida, descuidada, inteligente, sin poder, perseverante y diligente? ¿Ha escuchado usted a esas iglesias en la actualidad? Quizá que sí. Hay muchos a nivel mundial de esas iglesias, amados hermanos. Pero vamos a ver cuál es la iglesia que está en el Espíritu, la iglesia que va a escuchar la voz de mando, el chofar, la trompeta de Dios. Es la iglesia de la Filadelfia, perseverante, fiel, una iglesia pura, sin mancha, una iglesia que estaba en el Espíritu, amados hermanos. Entonces, amados, quiero comenzar, amado, hablando sobre los 7 arrebatamientos. Los 7 arrebatamientos. Hay 4 posiciones o 4 doctrinas, estudios respecto a este tema del arrebatamiento. Hay mucha controversia, conflictos sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. La primera posición que cree en el arrebatamiento es la pretribulacionista. Anote esto, por favor. Esta posición doctrinal considera que la iglesia es arrebatada antes de iniciar la semana 70 de Daniel y que es librada de los 21 juicios de Dios, los juicios del Cordero, el amado, el esposo de la iglesia, y el juicio de Satanás y el juicio de las naciones. Esa es la pretribulacionista. Otra posición es la mistribulacionista. Esta posición doctrinal considera que la iglesia pasa los primeros 42 meses en la tierra en la tribulación y que el arrebatamiento es aproximadamente a la mitad de la semana 70 de Daniel.
considera que es antes de la gran tribulación y que dura últimos 42 meses al finales de la semana 70 de Daniel. Esta posición, Mateo 24, versos 20 y 21 y Apocalipsis 13, 11 y varios versículos más. La presira, esta posición doctrinal considera que el arrebatamiento es antes, después del sexto sello, y lo ubica en la segunda mitad de la semana 70, un poco antes de terminarla. Esa es la nueva doctrina post-tribulacionista que adelanta el arrebatamiento un poco antes de finalizar las 70 semanas de Daniel. En periodos de la primera sello, del tercer sello, como principio de los dolores de parto. El cuarto sello, el sexto sello, lo llaman como la gran tribulación del anticristo, y después del sexto sello considera que es ante el último tiempo como la ira. Esa es la posición pres-ira. La post-tribulacionista, en la posición doctrinal, considera que el arrebatamiento es hasta el final de la semana 70 y la gran tribulación, donde junta el arrebatamiento y la segunda venida en un solo evento. Esas son las 4 posiciones, amado. Yo no sé cuál posición usted está, pero vamos a estudiar a la luz de la Torá los 7 arrebatamientos. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué es el arrebatamiento, amados hermanos y amigos? Es un evento glorioso donde Dios tiene planes que consiste en llevar a personas a la patria celestial. Es un momento que es instantáneo y que esto no es nuevo en la historia. Y que en el futuro, estamos en el futuro, que aproximadamente cada uno en su tiempo, la palabra arrebatados viene la palabra griega que significa arpazo. Significa apoderarse, arrebatar. Y de la palabra hainomai, que quiere decir preferir, escoger, tomar para uno mismo. Yo ponía un ejemplo que la palabra arrebatamiento, cuando tú ves a un hijo tuyo que está en la calle y ves que tu hijo está en peligro de un camión, y tú ves que ese camión viene con gran ira, con gran potencia, tú arrebatas a tu hijo de la ira del camión. O tú ves a tu esposo o tu esposa en peligro y lo arrebata. Eso significa arpazo, tomar de golpe, tomar para uno mismo. Amados, vámonos al libro de Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Por favor, Biblia, por favor. Dice el Señor antes de su muerte, verso 1, no se turben vuestros corazones. Oiga, qué esperanza, qué herencia suprema, no se turben vuestros corazones, dice el Señor. No tengan miedo, dice el Señor. No se turben vuestros corazones, crean en Dios, en el Eterno, en Elohim. Crean también en mí, en Yeshua, el Hijo de Dios. En la casa del Padre muchas moradas hay. Mire, interesante el Señor. Nos dice aquí que no se turben vuestros corazones. O sea, no tengan miedo, tengan paz, estén tranquilos. Porque en la casa de mi Padre, oiga,
el Señor tiene una casa celestial, la Nueva Jerusalén que está en el cielo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Para todos los amigos que me escuchan, muchas moradas hay y eres bienvenido a esas moradas celestiales, a esas promesas de Dios. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, dice el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oiga. Y si me fuera os preparar lugar, vendré otra vez. El Señor, amado, nos da una promesa que vendrá otra vez. Él no se va a quedar en su trono sentado, sino que Él descenderá del cielo, amén, y vendrá otra vez. Y dice, y os tomaré a mí mismo. Aquí se usa la palabra apoderarse. Arpazo, dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mire qué interesante. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? En las mansiones celestiales. Entonces, Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 18. Mire qué interesante. Dice, porque el Señor mismo, oiga, el Kyrio, Adonai, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Atención, aquí dice el apóstol Pablo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, trompeta de Elohim. Dice, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Mira qué promesa, qué herencia suprema. Que los muertos en el Mesías van a resucitar primero. Qué interesante. Dice, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados al paso juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mira que dice, en el aire vamos a recibir al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oigan, estas palabras son de alentar, wow, de consuelo, de esperanza. Ok. ¿Cuál fue el primer arrebatamiento? En Bereshit, Génesis, capítulo 5, por favor, verso 23, esto es Biblia, Bereshit, Génesis 5, 23. El primer arrebatamiento fue de un hombre llamado Enoc. Oiga, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que era íntegro delante de Dios, un hombre que dio testimonio de agradar a Dios, un hombre que tenía una fe, amado, sorprendente. Mire lo que dice Bereshit 5:23. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Dice, desapareció porque lo llevó Dios. Mire qué interesante lo que dice Bereshit, Génesis, escrito por Moisés, que Enoc caminó con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque lo llevó Dios. Es el primer arrebatamiento que hay en la Biblia. O sea, Enoc fue traspuesto, arrebatado
¿verdad? Arpazo. Dice el autor de los Hebreos 11:5, mira lo que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Por la fe. O sea, esto se trata de fe. Eso se trata de fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Oiga. Y no fue hallado. Él fue desaparecido. No fue hallado. O sea, lo buscaron y no lo encontraron. Mire. Qué interesante. Por la fe, él no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. No lo encontraron. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire qué interesante. Hay que agradar a Dios. Dar buen testimonio. Expresar que tú eres salvo. Expresar que tú tienes un Dios poderoso. Expresarle al mundo y decirle que el Kyrio, el Señor, es nuestro amo y Adonai, y Él es nuestro Salvador. Dar testimonio de haber agradado a Elohim, oiga, al Eterno. ¿Por qué Enoc fue traspuesto? Tenía fe. Oye, no permita que nadie te elimine tu fe. No permita que el enemigo destruya tu fe. No permita que esa esperanza del arrebatamiento de la iglesia nadie te lo quite. Sigue esperando al Señor. Sigue esperando al Señor. Gloria a Dios. Sigue esperando al Señor. Porque Enoc tenía fe. Si usted se monta en un avión, usted tiene fe a que ese avión no se desplome, no se caiga, ¿verdad que? Porque usted tiene fe. Usted tiene fe cuando se monta en un carro, ¿verdad? Un carro, y la biela de ese carro, ¿verdad? La goma, ¿verdad? No se explote o no se destruya, porque usted está seguro de ese carro y que tiene fe y usted lo maneja con seguridad. Esa es la fe. Esa es la fe. Mire, vámonos al segundo arrebatamiento. En hebreo también significa nasal. El segundo arrebatamiento fue del profeta Elías. Segunda de Reyes 2:11, por favor, tenga la amabilidad. Segunda de Reyes 2:11. Dice: aconteció que yendo ellos, o sea, Eliseo y el profeta Elías, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Oiga, Elías subió al cielo en un torbellino. Muchas personas dicen que fue en un carro de fuego. No es correcto, fue en un torbellino. Dice, viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, y carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Oiga, desapareció Dios al profeta Elías y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Oiga, wow, yo siento al Espíritu Santo en esta hora. Mire, desapareció. No se volvió a ver Enoc y Elías. Segundo, porque el tiempo se nos va inmediatamente.
tercer arrebatamiento fue el del Señor Jesucristo, Yeshua Masía. Hechos 1:9 al 11, por favor. Dice la Escritura: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Oiga, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Oiga, aquí aparece que el Señor se desapareció. Los discípulos estaban mirando al Señor y de repente una nube lo cubrió. Cuando el Señor resucita, camino a Emaús, que se sienta con sus discípulos, y el Señor parte el pan y automáticamente se desaparece. Arpazo significa eso. Arpazo. Oye, desaparecer. Tomó el pan y automáticamente. Oh, ¿y dónde está el Señor? Era el Señor. No era el día en nuestros corazones. O sea, que desapareció. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Mira lo que dice. Y ella dio a luz un hijo varón, que gobernará a todas las naciones con un puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado. Mírelo ahí. Su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. No lo digo yo, lo dice la Torá. Berit, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Pero su hijo, Yeshua, fue arrebatado y llevado hasta Dios, donde está el trono de Dios. Cuarto arrebatamiento. Cuarto arrebatamiento será el de la iglesia. Keilah, redimidos, los santos, la manada pequeña, las vírgenes prudentes. Ellos serán arrebatados. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 4, por favor. Verso 1. Dice lo siguiente. Miren lo que interesante. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Oiga, una puerta abierta en el cielo. Esa puerta, ¿qué es esa puerta? Bueno, Juan que vio la Nueva Jerusalén, que estaba ¿dónde? En el cielo. La Nueva Jerusalén, esa puerta se abrió. Y dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, escucha esto, como de trompeta, como de chofar, hablando conmigo, y dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Mire qué interesante. Aquí vemos que Juan fue arrebatado con esa misma voz de trompeta, de chofar. Mire, y le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que van a suceder después de esta. En el capítulo 4 vemos la alabanza. En el capítulo 5 vemos la alabanza de los redimidos. Por favor, Apocalipsis, capítulo 4. Mira lo que dice. Capítulo 5, verso 9. Voy a leer el verso 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones. ¡Wow! Y esa voz decía con gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Miren, atención. Se cantaba un nuevo cántico. ¿Quiénes fueron redimidos? ¿A qué el Hijo de Dios vino a la tierra y murió por los pecados, por la maldad, por la iniquidad? Yo, un pecador, estaba en el lodo, en el fango, y Yeshua vino a la tierra, puso sus pies en polvo, dejó su trono de gloria y vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario por mis pecados, por la humanidad, no por Satanás, no por los gobernadores, principados, potestades, ángeles caídos, no, sino que Él vino a la tierra a salvar, a rescatar, a redimir a la humanidad. ¿Cuánto bendicen a Dios? O sea, que los redimidos que fueron comprados a precio de sangre, ellos van a reinar con Cristo 1000 años. Es una promesa suprema. Una promesa suprema. Vámonos a Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 18. Dice: porque el Señor mismo, oiga, el mismo Señor, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con, oiga, ponga atención, con trompeta de Dios. No que el Señor va a agarrar una trompeta, ¿verdad? O un chofar, sino como de trompeta. Como. Así como el Espíritu Santo es como paloma, así el Espíritu Santo se manifiesta como fuego, ¿verdad? Así mismo dice el apóstol Pablo, como de trompeta de Dios. Sabemos que es la voz del Eterno. Dice, descenderá del cielo, oiga, descenderá del cielo, de su trono, y los muertos en el Mesías resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Mira la palabra, arrebatamiento, arpazo, tomar de golpe, trasladar de un lugar a otro. Seremos arrebatados juntamente con ellos, oiga, con los muertos que murieron en el Mesías, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, inmediatamente. No a esperar 1 año, 2 años, 3 años, no. Inmediatamente los muertos en Cristo y los vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Atención, en el aire, en las nubes, donde está la atmósfera. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oye, son palabras de esperanza, amado. Corintios 15, 50, verso al 52 dice: pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Pablo dice, he aquí, os digo, un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no estaba revelado, pero ya está revelado. No todos dormiremos. O sea, no todos vamos a morir, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos. La palabra dormiremos se aplica al creyente.
no al impío, no al pecador, no al incrédulo, sino a los creyentes que mueren en el Mesías. Dice, pero todos seremos transformados en un momento. Oiga, todos nosotros, millones y millones de toda parte del mundo, seremos arrebatados. Dice, y transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en el Mesías serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Qué interesante, ¿eh? Que si usted tenía una enfermedad, si usted tiene 70, 80 años, usted va a tener un cuerpo glorificado, transformado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué promesa más grande! Imagínese usted millones y millones de personas que han muerto en el mundo entero, cristianos redimidos por la sangre del Mesías, que confesaron un día al Señor y murieron esperando esa promesa, como el apóstol Pablo, que fue degollado en Roma, como el apóstol Pedro, que fue decapitado en Roma por el emperador Nerón. Esteban, que vio el cielo abierto y vio al Padre sentado. Felipe, Tomás, Bartolomé, Judas, el hermano de Jesús, Santiago, Jacobo, María, la madre de Jesús, José. Esa persona van a resucitar. Gloria a Dios para siempre. Oye, gloria a Dios, aleluya. Desde haber hasta la venida de Jesucristo, esa persona van a resucitar millones y millones en el mundo entero. Oiga, otra cosa, el arrebatamiento no será secretamente, porque imagínese usted, en los cementerios, en los sepulcros, cuando esa voz como de mando suene y esos muertos resuciten, yo me imagino que va a haber un temblor de tierra. Y todo el mundo va a ver, ¿y qué es esto? Y automáticamente, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en un cuerpo glorificado. No dejes que nadie te quite y te mate esa esperanza. Satanás quiere matar esa esperanza. Los demonios quieren matar esa esperanza. El infierno se ha levantado para matar esa esperanza, para que te quede y no vaya a la patria celestial. El quinto arrebatamiento. ¿Cuál será después de la iglesia? Los dos testigos. Hablaremos quiénes son los dos testigos a la luz de la Biblia. Ellos van a predicar, a profetizar por 1270 días, que son 3 años y medio, en la gran tribulación en Jerusalén. ¿Y qué dice? Por favor, Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 13. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, 3 años y medio, vestido de cilicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, menorá, que están en pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos.
Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir, y él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas en convertirla en sangre, y herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, el anticristo, que subió del abismo, hará guerra contra ellos y lo vencerá y los matará. Oiga, la bestia y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, Jerusalén. En el sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también el Señor fue crucificado. ¿Dónde fue el Señor crucificado? En Jerusalén. ¿Verdad? Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. No se sabe si es por televisión, ¿verdad? O celulares, no se sabe. Dice que lo verán las naciones, las tribus, sus cadáveres por 3 días y medio. Dice, y no permitirá que se le haga sepultura. Oiga, no se van a enterrar. Dice, y los moradores de la tierra, los amantes de la tierra, ¿verdad? Los que se quedaron en la tribulación, dice, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio, atención, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Mire, y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo. Oiga, una gran voz ¿qué? Del cielo, y le decía, sube acá. Y subieron al cielo en una nube. Miren qué interesante. Y sus enemigos los vieron. Y hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, etcétera, 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 etcétera. Y murieron 200,000 hombres. Y los demás se atemorizaron. Y los demás dieron gloria a Dios del cielo. Aquí vemos que ellos escuchan una voz cuando tienen 3 días y medio, suben acá. ¿Y qué pasó? Arpazo, tomar para sí. Bien, el sexto arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Por favor, tenga la amabilidad de buscar en su Biblia Apocalipsis capítulo 14. Serán los 144,000 sellados, que son israelitas. La miel madura, la cosecha, que son vivos. Amén. Que serán salvos en los últimos tiempos. Con batas blancas, con vestiduras blancas. Dice así, Apocalipsis, capítulo 14, verso 14 al 16, amado, dice, y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y del templo salía otro ángel, y clamaba con gran voz al que estaba sentado sobre la nube: vete, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre las nubes metió su hoz en tierra, y la tierra fue cegada. Ok, mire lo que dice.
Isaías 7:11 dice, en aquel día miraba el hombre su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a los ángeles, ni las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como uno de los frutos que quedan en los renuevos de las ramas, los cuales serán dejados a causa de los hijos de Israel. Y harán desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarán plantas hermosas, plantas sarmientos extraños. Atención, mira lo que dice este versículo. Y el día que las plantas la hará crecer, harás que su simiente brote de la mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de angustia, de dolor, desesperado. Míralo aquí. Isaías, profeta Isaías 7:11. Pero la cosecha será arrebatada en el día de angustia. O sea, en el día de la angustia de Jacob, en el día de la gran tribulación. Gloria a Dios. Déjame beber un poco de agua. Apocalipsis 7, verso 9 al 11. Dice, mire, después de aquí, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia de ¿quién? Del Cordero. Anote, la presencia de ¿quién? Del Cordero. Vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraban sobre su rostro delante del trono y adoraban a Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7 vemos que los 144,000 judíos, no son los testigos de Jehová, son judíos, son sellados, ¿verdad? Y luego que ellos son sellados de las 12 tribus de la nación de Israel, ¿verdad? Dice que apareció una gran multitud, ¿dónde? En la presencia del Cordero. ¿Sí o no? Y clamaban salvación. Estos son los que se quedaron en la gran tribulación y los 144,000 judíos que son sellados con el sello de Dios. Por ejemplo, séptimo arrebatamiento, por favor, sexto arrebatamiento, 2 de Corintios 12, 1 al 4, dice, hablando el apóstol Pablo, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones, oiga, del Señor, no revelaciones de hombre, sino del Señor. Del Señor. Conozco a un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Oiga, ¿a dónde fue arrebatado?
hasta el tercer cielo. Dice, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paso al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dado a los hombres expresar. O sea, que el apóstol Pablo fue arrebatado. Tengo un comentario. Si hoy ocurriera el arrebatamiento, ¿usted está listo? ¿Está preparado? Yo estoy preparado. ¿Usted está preparado? ¿Puede ser aún la esposa del Mesías? Confesando con voz audible ahí donde está, declara lo siguiente: que si el Señor Jesús es tu Señor y Salvador, ¿serás salvo? ¿Estás preparado para irte a las bodas, a la cena del Cordero? Si no estamos preparados, vamos a prepararnos, amados hermanos, y a pedir al Señor que nos prepare para ese momento glorioso, amado. Ese momento glorioso. Gloria a Dios para siempre. Amado, debemos de estar preparados. Porque en cualquier momento el Señor puede tocar esa trompeta. Y es inminente. Es de repente, en cualquier momento. Pero tiene que tener fe como Enoc, Elías y lo demás. La iglesia será arrebatada, amado. Será arrebatada. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al que vive para siempre. Gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Yeshua, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amado, si hay un amigo que quiere al Señor Jesús, puede llamar al 1-829-922-6570. Y si está interesado en este estudio, si quiere el estudio totalmente gratis, no hago negocio con la palabra de Dios, Dios me libre, se lo envío a su WhatsApp. Usted marca el número 1 más 829-922-6570. Si quiere a Jesús, puede marcar o escribirme, aceptar a Jesús como tu Señor. Oye, como tu Señor, primeramente, y luego como Salvador. Porque nosotros tenemos que someternos a Él y hacer la voluntad de Él y ser esclavo de Jesús, voluntario. Porque hay esclavos que no son voluntarios. Siervo significa esclavo. Amén. Voluntario. Somos siervo, esclavo del Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga, amado, y que Dios le guarde. Vamos a ver las hermanos. Miguel Rosario, bendiciones, hermano, desde España. ¡Wow!
desde España. Iker, el Eterno le bendiga. Que Dios te bendiga, amado. Ese fiel ahí en sintonía. Iker. Que guarde a todos los que visitan. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Quieren más? ¿Cómo conectaron? Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Soy tu hermano Juan Acosta, un servidor. Shalom, amado. Que Dios te bendiga y comparte esta enseñanza a la luz de la Torah. Shalom, amado.